Pablo Casado dejó claro que él ha de ser quien lidere ese cambio, porque ha sido la fuerza, la derecha más votada. Mensaje a Ciudadanos: Moreno nada, juzguen ustedes. Yo voy a anunciar que voy a presentarme a la investidura como presidente de la... Nuestro candidato, Juanma Moreno, tiene el reto histórico de encabezar un gobierno de cambio en Andalucía, que por supuesto va a contar con todo el respaldo de la Dirección Nacional. Empezaremos los contactos con otros partidos políticos y sí que puedo decir que también empezamos a reivindicar el cambio que ya es necesario en España. Javier Maroto, buenos días. Se le veía eufórico. Hola, muy buenos días. Cuando oía hablar del cambio en Andalucía. Bueno, es normal. El presidente Casado es una persona que tiene muchísima energía y cuando en los primeros días de su mandato como presidente del partido se produce la posibilidad de un hecho que es histórico, que es poner fin a un régimen democrático, pero régimen socialista que duraba 40 años en Andalucía, cuando tiene la oportunidad de liderar como la fuerza más votada ante el bloque del cambio, la oportunidad de un gobierno que simplemente abra las ventanas que han estado cerradas 40 años, introduzca políticas distintas en Andalucía, pues la euforia es normal, es una euforia prudente, pero sin duda alguna es un momento histórico, le ha tocado gestionarlo a él. También es verdad que, como ustedes, los medios de comunicación han apuntado, se ha dejado también en la piel en Andalucía, en las formas, yendo a prácticamente todos los sitios que eran posible, y en el fondo, que es lo importante, con mensajes contundentes, claros, sin pelos en la lengua y llamando las cosas por su nombre. Ese es el Pablo Casado y el nuevo PP que mucha gente estaba esperando oír. La pregunta es, ¿han hablado ustedes con Ciudadanos, con el señor Rivera? Porque esta mañana Juan Marín nos decía que la progresión de Ciudadanos pues le legitimaba para liderar ese cambio y ser presidente. Quería a Juanma Moreno de vicepresidente. Bueno, primero es un poco sorprendente, y lo digo con todo el respeto al que puede ser un socio importante del gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. Es sorprendente que el partido que ganó las elecciones en Cataluña y sin embargo rehusó a presentar su investidura, siendo los primeros, ahora en Andalucía, siendo los terceros, sí quieran hacerlo. Es, en mi opinión, una contradicción, pero en todo caso creo que estamos ante un momento histórico y yo creo que tenemos que apostar por ello. La opción es evidentemente, creo que además, corríjame usted, señora Griso, si el propio Albert Rivera, en algún programa de televisión recientemente, cuando le preguntaron si el Partido Popular es la fuerza más votada y hay suficientes escaños para el cambio, ¿habrá cambio? Y el propio Rivera dijo, sí, habrá cambio si hay solamente con que haya uno más en ese bloque que lidera el Partido Popular hoy en este momento. Por tanto, se trata de no faltar a su palabra, pero sobre todo yo creo no faltar a la ilusión que genera ese momento histórico. Si nos ponemos ahora cada partido a pensar en cómo tratar de rascar más para uno mismo, bueno, pues en esta ocasión Ciudadanos es el tercero, en otras elecciones ha tenido una posición distinta y creo que la alternativa tiene que ser evitar que el Partido Socialista y Ciudadanos, o Ciudadanos con el Partido Socialista, que es lo mismo, puedan gobernar. Y yo creo que es una idea estrambótica que a nadie se le pasa por la cabeza, pero debemos evitar que el susanismo, el Partido Socialista de los 40 años, pueda tener la tentación de, bueno, si apoyo a Ciudadanos, seguimos haciendo lo mismo, con los mismos o parte de los mismos. Y eso sería defraudar, yo creo, las ganas de cambio y regeneración en Andalucía y también, lo digo como español, en el resto de mi país, en España. Pero, señor Maroto, tradicionalmente el Partido Popular siempre decía que tenía que gobernar la fuerza más votada. Se quejaban ustedes de que en el caso de Andalucía Javier Arenas había ganado las elecciones y luego no se le había permitido formar gobierno. ¿Dejamos ya de lado ese planteamiento, esa consigna? A ver, aquí lo más importante es el rigor. Yo creo que es el rigor. Y por tanto, el Partido Popular lleva muchísimo tiempo diciendo que debe gobernar la lista más votada y de hecho, si Carmena es alcaldesa es porque no se respetó esa opción, o lo mismo con Kichi en Andalucía, etcétera, etcétera. Y lo que decidimos, lo advertimos con tiempo, lo dijimos también con vehemencia, con contundencia, es: llevamos hace unas pocas semanas al Congreso de los Diputados nuestra regla, y es: debe gobernar la lista más votada.
Y dijimos, si aquí hay un consenso y los partidos lo respetan, somos los primeros en respetarlo también. Ahora bien, si el único partido en España que habla de que la lista más votada sea la que gobierne es el PP, eso es como ir a un combate con una mano detrás de la espalda atada y solo puedes defenderte con una mano en vez de con las dos. Y todos los partidos, también el Partido Socialista, dijo que la idea del PP no les gustaba y que era, que seguíamos en el barra libre que ha mantenido el Partido Socialista en estos años. ¿Dimos la oportunidad a todos de cumplir unas reglas del juego o no? Se decidió que esa alternativa no saliese adelante y, por tanto, actuamos en consecuencia. También quiero recordar que no es la primera vez que el Partido Popular ha promovido que la lista más votada no sea la ganadora. De hecho, el Partido Popular, como recuerda la señora Griso, fue quien aupó al Partido Socialista en Euskadi para evitar una quiebra de la convivencia en mi tierra, en el País Vasco. Es decir, que ya hay antecedentes seguramente en todos los casos. Pero lo que cambia es, el Partido Popular pidió hace unas semanas a todos compartir o no las reglas y todos dijeron no queremos esa regla en la política nacional. El Partido Popular no puede ser el único que la practique y que la exija en un momento como este, además, en Andalucía. Señor Maroto, hemos entrevistado esta mañana al expresidente Rodríguez Zapatero. Él decía que en el Congreso del Partido Popular se empezó a dar alas a Vox, que Pablo Casado le ha abierto la puerta a Vox, y es una reflexión parecida a la que hacía esta mañana también Pablo Iglesias, que responsabilizaba tanto a PP como a Ciudadanos de la subida de Vox. ¿Qué lectura hacen ustedes? Pues mire, para Pablo Iglesias, hay mucha gente que ha dicho hasta aquí hemos llegado al ver que el señor Sánchez mandaba a Pablo Iglesias de mensajero a negociar los presupuestos de todos los españoles a una cárcel. Y eso a mucha gente le ha irritado hasta el punto de decir hasta aquí hemos llegado. Pero a esa gente también le queremos decir, cuando hablamos de un nuevo PP y de Pablo Casado hablando claro, estamos hablando de poner orden desde los gobiernos y desde las instituciones, porque el mensaje es evidente. Lo que pasa en Cataluña es irrespirable y el Partido Popular quiere tomar cartas en el asunto, diciendo cosas que no se habían dicho y haciendo cosas que tampoco se habían hecho. Pero hay un presidente que se atreve a decirlo y a hacerlo. Y creo que eso es también un mensaje importante. Quien ha provocado el hartazgo de muchos españoles es precisamente el que lo ha generado. Y quiero recordar que el Partido Socialista hoy gobierna, tiene el gobierno de España de la mano de todos los que, si no odian a España, directamente tienen un problema con ella. Y eso también es una responsabilidad importante. Se suma Pablo Iglesias a pedir un dique de contención para frenar la ultraderecha, para frenar a Vox. Escuche su reflexión. Nosotros estamos por la labor de transformar el diálogo en hechos y espero también que fuerzas políticas como Esquerra Republicana de Cataluña y como el PDeCAT tomen nota de lo que está pasando. Lo que está pasando afecta y mucho a la vida de los ciudadanos catalanes y creo que sería muy importante que nos juntáramos todos de construir una alternativa democrática que defienda la justicia social y la fraternidad. Bueno, pues apela a los partidos independentistas para que le aprueben a Pedro Sánchez los presupuestos y además se suma a ese dique de contención que pide Susana Díaz. Señor Maroto, me gustaría escuchar su respuesta ante esa petición que se le hace por parte del Partido Socialista y de Pablo Iglesias de Podemos. Y enseguida hablamos con Juanma Moreno, que nos atiende ya al teléfono. Señor Maroto. Sí. ¿Qué responde usted? Vamos a ver, aquí la cuestión es oportunidad histórica, es innegable en Andalucía. Tenemos la opción de alcanzar un acuerdo entre distintos y aquí viene el punto importante, que es el matiz sustancial. El eje central de la negociación de un futuro programa de gobierno es el programa del Partido Popular, que naturalmente tiene que ser modificado en algunas cuestiones con los apoyos que puedan tener. Pero es un gobierno del Partido Popular con un programa que pilota sobre ese eje y no ninguna otra cuestión. Hay algunos aspectos, voy a poner el caso de un debate que se ha suscitado recientemente que tiene que ver con la inmigración. Si alguien dice que una persona por tener un color de piel distinto al que tengo yo tiene que ser excluida, eso no cabe. Sin embargo, decir que si hay una persona que viene a nuestro país solo a cobrar ayudas sociales o a poner en grave riesgo nuestra convivencia o nuestra propia vida o no acepta las leyes y cultura occidental, esa persona sí tiene un problema y la tiene para el Partido Popular. Pero frente a eso también hay que decir que hay personas, afortunadamente muchas, el colectivo de hispanoamericanos es un buen ejemplo, de personas que vienen a España con el objetivo de hacerlo de forma legal, ordenada y respetando la cultura y nuestras leyes occidentales. El ejemplo más evidente es que muchas personas hispanoamericanas, lo mejor que les puede pasar en su vida en España es que su hija se case con un español. Ojalá dijera eso todo el mundo que viene a nuestro país. Y eso
es compatible. Quiero decir que hay puntos donde decirlo de una manera o tener una idea concreta es una cosa que no podemos compartir. Sin embargo, lo que acabo de decir, que no lo decía el PP de forma tan contundente y sin embargo lo estamos diciendo y lo vamos a practicar, seguramente es absolutamente una idea que compartirá mucha gente, que está dentro de la Constitución, que está dentro de nuestro ordenamiento y que además, lo digo de corazón, es absolutamente necesario, porque no hay nada más insolidario en las políticas sociales o en las ayudas sociales que haya abusos en esas ayudas sociales, y eso afecta a todo el mundo, tengan el color de piel que tengan, el acento al hablar castellano que tengan o incluso sean o no españoles. Y por tanto eso es algo que debemos poner en marcha porque es una exigencia real y yo la he vivido en primera persona en la ciudad que gobernaba y pienso exactamente igual y creo que hay mucha gente que piensa como yo. Pues señor Maroto, muchísimas gracias. Muy bien, un abrazo enorme. Igualmente. Juanma Moreno, le tenemos ya